Estoy seguro que alguna vez has tenido problemas para implementar tus agentes RAG con inteligencia artificial, ya sea porque lo estás haciendo tú mismo o bien eres una empresa y te han implementado este tipo de sistemas. Entiendo la frustración cuando te pones a conversar con este tipo de agentes y responden de manera incorrecta, no entiende bien el contexto y no accede, como se esperaría, a la información de tus documentos de forma adecuada. Si este es tu caso, o bien has llegado hasta aquí porque quieres aprender a realizar este tipo de implementaciones de una manera profesional, quédate en este vídeo porque te voy a contar las claves que necesitas. Déjame decirte antes que este vídeo no va de RAD definitivo ni nada por el estilo. En este vídeo te voy a enseñar fundamentos tanto a nivel teórico como a nivel práctico, como hacemos siempre aquí, para que puedas aplicarlos en tus implementaciones y sobre todo te des esas herramientas para que puedas por ti mismo tener la capacidad de conseguir los mejores resultados. Si quieres aprender cosas como las que te explico en este vídeo, suscríbete al canal donde estoy trayendo las mejores implementaciones y soluciones de inteligencia artificial. Dale like a este vídeo y déjame un comentario con cualquier duda que tengas. También te estaré dejando en la descripción un enlace para que puedas descargar las plantillas de este vídeo y también otras valoradas en cientos de euros. También te estaré dejando en la descripción el acceso a mi comunidad de Telegram para que estés al día de los últimos vídeos con las mejores implementaciones de inteligencia artificial. También empezaré poco a poco a añadir mucho más contenido por este canal, así que entra dentro y nos vemos allí. Para empezar, me tienes que dejar explicarte primero una parte teórica, porque el objetivo de este vídeo es que comprendas y tengas esos fundamentos para que tengas la capacidad de realizar este tipo de implementaciones y adaptarlas a tu caso. De nada me sirve darte aquí una plantilla que funcione perfectamente, la copias y luego te das cuenta de que no se adapta bien a tu caso. Para eso ya tenemos un montón de vídeos donde todo funciona perfectamente y donde te enseñan casos en los que parece que todo va muy bien, pero a la hora, en la vida real, te das cuenta de que se cometen muchos errores y de que no termina de funcionar perfectamente esto. Así que, en primer lugar, necesito explicarte un poco, un poquito de teoría y luego pasaremos al flujo de N8N, donde te voy a estar aplicando en un caso real cómo aplicar, no valga la redundancia, este tipo de conocimiento. Para ello vamos a comenzar con lo más básico, para los que todavía pues, no hayáis tenido la oportunidad de ver este tipo de implementaciones. Vamos a definir lo que es un agente de inteligencia artificial con un RAG. Al final, esto no es ni más ni menos que es un agente de IA, que estáis ya habituados a ver, de inteligencia artificial, que tiene una base de conocimiento donde puede consultar esa información que nosotros le hayamos cargado previamente. De esta forma, podemos darle ese conocimiento que un modelo de inteligencia artificial no tiene de por sí, sino que nosotros podemos concretarle y hacer que responda a consulta con esa información específica que le damos nosotros mismos. Aquí en la imagen pues tenéis un ejemplo de cómo sería un agente básico en el cual aquí pues entraría una consulta de cualquier usuario y la gente pues va a tener la capacidad de, en caso de que esa consulta haga referencia a su base de conocimiento, a su base de datos vectorial, que es como se denomina este tipo de base de datos, pueda encontrar información relacionada con esa consulta, eh, coge de esta base de datos pues coincidencias más o menos similares a esa consulta y la gente de inteligencia artificial de manera inteligente va a seleccionar la información que considere adecuada y se la va a entregar como respuesta a la consulta. Esto sería en esencia un agente de RAG de inteligencia artificial. Una vez que tienes claro el concepto de agente RAG, vamos a ver lo que sería la propia base de datos vectorial, ¿no? Cómo funciona y cómo está estructurada, ¿no? Bien, dentro de una base de datos vectorial, al final tienes que verla como una caja, un almacén, algo, ¿no? Donde dentro vas a introducir todos los documentos que tú quieres tener almacenados, ¿no? Estos documentos se van a dividir en trocitos. En nuestro caso vamos a hacer ejemplo con documentos legales, con normativa y leyes. En este caso voy a cargar pues, el Código Penal y otro tipo de documentos. Y, por ejemplo, en el caso del Código Penal, lo vamos a dividir en trocitos. Entonces, para ello, aquí esto va a ser, va a representar al Código Penal, ¿de acuerdo? Este sería el documento del Código Penal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esto lo va a dividir en muchos trocitos. Y estos trocitos se denominan
chunk. ¿De acuerdo? Este sería un poco el concepto de chunk, que es muy importante. Se divide en una serie de trozos. ¿En qué trocitos o sea, de qué tamaño? Pues para ello, los chunks tienen dos conceptos asociados. Uno es el concepto de size, que sería el tamaño, y otro es el concepto del overlap. Bien, para que entendáis lo que son estos conceptos, al final tenéis que ver cada trocito, cada chunk, lo voy a representar así, ¿vale? Lo vamos a dividir en función del chunk size, es decir, del tamaño de chunk. En este caso se suele medir en tokens, porque así es como funciona este tipo de cosas. Al final un token tenéis que entender que es como una palabra, hace referencia a una palabra, pero no exactamente, no tiene por qué ser una palabra, ¿vale? Puede ser media palabra, puede ser una palabra y media. Al final el texto, pues a nivel interno funciona a su manera. Pero bueno, os tenéis que quedar como aproximadamente, ¿no? Podrían ser como palabras, ¿no? Entonces tú defines, también puede ser a nivel de carácter. Puede ser a nivel de token o a nivel de carácter. Normalmente suele ser mejor a nivel de token. Entonces, nosotros podemos definir un ejemplo. Quiero partir el código penal en trozos de un tamaño de 1000. Pues entonces se dividiría todo el código penal en trozos de 1000 y ese sería el chunk size. Ahora, ¿qué es el chunk overlap? El chunk overlap es cada trozo de 1000, ¿qué trozo va a tener del anterior chunk? Es decir, tenemos un chunk, ¿no? Lo dividimos en 1000, pero va a tener también un solapamiento con el chunk anterior para que tengamos un poco de contexto, ¿no? Para que cada trozo sepa un poco lo que hay detrás y lo que hay después, ¿no? De esa manera, desde la base de datos vectorial podemos traer mejor esa información, ¿no? Entonces todo este sería nuestro chunk y a lo mejor nuestro overlap, imagina que lo ponemos de 200 tokens, pues sería esto de aquí, sería como un chunk overlap, es decir, tendría información del chunk anterior. Bien, una vez que tenemos esto claro, cómo funciona un chunk, y bueno, que nuestro documento se divide en este tipo de trocitos, que se denominan chunk, ¿qué es lo que hacemos? Pues si volvemos un poco para arriba, en content sería la equivalencia a nuestro código penal y utilizamos un modelo de embedding. Un modelo de embedding no es ni más ni menos que coger estos chunks y transformarlos en un vector embedding, ¿no? ¿Qué es un vector embedding? Pues este chunk que va a contener el texto, ¿no? Aquí pues va a tener información del texto del código penal, lo va a transformar en un vector que va a estar organizado por números, ¿no? Aquí les voy a poner números enteros, pero como veis aquí, pues son números decimales muy grandes, ¿vale? Pero va a tener, pues, como cada elemento va a tener un número, ¿no? Y se va a transformar en este tipo de vectores y esto es lo que vamos a almacenar dentro de nuestra base de datos vectorial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando nosotros en esta parte de aquí, que sería un poco la consulta, hace referencia a la consulta del usuario, preguntamos, vale, estoy buscando información sobre el artículo 3 del Código Penal que hablas de no sé qué, no sé cuánto. Pues bien, ¿qué va a hacer? Que esta query, esta consulta del usuario, la va a transformar también en un vector embedding, es decir, en vectores, va a entrar a nuestra base de datos vectorial y nuestra base de datos vectorial lo que va a buscar es todos los vectores embedding similares o lo más parecidos, los más cercanos a estos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en función de números se va a traer pues todos estos más cercanos, ¿no? Los puntos más cercanos. Y una vez que traemos estos puntos cercanos, esta respuesta hasta aquí sería ya lo que sería la base de datos vectorial. Ya ha respondido, aquí no hay nada más. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros aquí en medio vamos a meter lo que es la IA, la inteligencia artificial, para que esos puntos que se ha traído seleccione los que más sentido tengan, los que realmente tengan que ver con la consulta y darle una respuesta lo más aproximada posible a la realidad con el usuario. Bien, una vez que entendemos esto, ahora la siguiente pregunta sería, vale, ¿qué base de datos vectorial elegimos? Para ello yo aquí te he seleccionado las que tenemos disponibles dentro de N8N, que son la gran mayoría, las más usuales, y me voy a centrar principalmente en 3 de ellas, aunque a mí me gustan sobre todo 2. Te diría que para utilizar bases de datos vectoriales que necesites una máxima precisión, utilizase la de Milbus o Qdram. ¿Por qué estas dos? Principalmente porque son bases de datos vectoriales nativas, es decir, cuando hago referencia a bases de datos vectoriales nativas, es que realmente han sido diseñadas para ello. Las bases de datos de SEP o Supabase o Mongo o Postgres, al final son bases de datos en memoria o de documentos que no son vectoriales, pero le han añadido una capa
vectorizadas que permite replicar ese comportamiento, pero no son de manera nativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al final vamos a hacer una implementación donde no requiera una máxima precisión o no sea una documentación muy extensa o sea algo muy sencillo, realmente con cualquier tipo de base de datos vectorial te va a funcionar y no va a tener ningún problema. Pero si lo que buscamos es la máxima precisión y nosotros tenemos que tener el control total de las cosas como las que te voy a enseñar en este vídeo, realmente vas a necesitar bases de datos vectoriales que estén enfocadas para ese propósito. Para ello, las de Milvus, Qudran y Pinecone, que ahora voy a explicar por qué esta interrogación, cumplen este propósito. Son bases de datos vectoriales que realmente son implementadas de forma nativa, ¿no? Dejémoslo dicho así. ¿Por qué me gusta más Milvus y Qudran? Porque son open source, es decir, son de código abierto. Entonces nosotros podemos instalarlo en nuestro propio servidor, podemos instalarlo donde queramos, podemos acceder al código, está apoyado por la comunidad y se hace mucho más interesante que utilizar software, llamémosle privado, ¿no? Como la de Pinecone. Igualmente, las tres son prácticamente igual de potentes. Yo personalmente he utilizado Qudran sobre todo, de hecho lo habréis visto en la mayoría de mis vídeos cómo utilizo Qudran. Es la que estoy más habituado a usar. Eso no quiere decir que sea mejor que las otras dos opciones, ¿de acuerdo? Simplemente en mi experiencia la que más he empleado y por ende la que más estoy acostumbrado a utilizar y la que vais a ver en mis vídeos. Pero podéis utilizar cualquiera de ellas. Bien, una vez que tenemos ya seleccionada nuestra base de datos vectorial, pasaríamos a preguntarnos cómo almacenamos la información y cómo consultamos esa información. Para ello, lo que habrás visto seguramente en la mayoría de información que tienes en vídeos y demás, es que nosotros pues almacenamos la información de una forma muy simple, ¿no? O sea, N8N permite utilizar pues de una manera muy sencilla pues este tipo de implementaciones, este tipo de bases de datos vectoriales y cargar directamente pues la información, dividirlo en chunk y como te he comentado aquí, ¿no? Lo dividimos en trozos y la vamos guardando. ¿Qué ocurre? Que para almacenar la información de manera correcta para que luego posteriormente podamos consultarlo en condiciones y poder minimizar la cantidad de errores, tenemos una clave muy importante que son los metadatos. Tenemos que incluir metadatos de forma inteligente en función del tipo de documento. Es decir, tenemos que hacer un preprocesamiento de ese documento antes de cargarlo en la base de datos vectorial para que así podamos tener mucha más información para luego poder filtrar y poder realizar una consulta mucho más adecuada, ¿no? Y mucho más precisa. Para ello, dentro de los metadatos, al final, los metadatos tenéis que entenderlo como, por un lado, cuando almacenamos la información, tenemos la base de datos o sea, la parte vectorizada, es decir, tendríamos los trocitos que están en vectores, ¿no? Que se transforman en los chunks, ¿no? Que se transforman en vectores y se almacena aquí. Pero luego, alrededor de todos estos vectores, podemos tener lo que se denomina los metadatos. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí mal, pero bueno, se entiende. Los metadatos. Y estos metadatos al final es un listado de atributos que puedes añadir, que puedes asociar a este chat. Esto no está vectorizado, es decir, esto no está en vectores, esto está en normal, ¿vale? Simplemente para cuando hagamos la consulta podamos filtrar a partir de estos atributos que vamos a añadir, ¿de acuerdo? Eso serían los metadatos. Entonces, tenemos dos tipos de metadatos. Por un lado tenemos el contexto del documento, es decir, volviendo al caso del Código Penal. En el Código Penal podemos añadir que todos sus chunks, o sea, todos sus trozos, tengan siempre el mismo contexto. O sea, tengan siempre la misma información asociada. Es decir, que por ejemplo es un tipo, que este es un documento del Código Penal, es decir, hacemos referencia a que ese chunk corresponde al Código Penal. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos vectorial no tenemos por qué tener solamente el Código Penal, podemos tener también el Código Civil. Entonces, para poder diferenciar los chunks de un documento y de otro, tenemos que cargarle en los metadatos y decirle, vale, oye, tú eres del Código Penal y tú eres del Código Civil. ¿Para qué? Para luego, cuando hagamos la consulta, saber filtrar entre distintos documentos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y también podemos cargar otras cosas asociadas que veremos ahora en la implementación N8N. Y por otro lado, tendríamos los metadatos propios de cada chunk. Es decir, nosotros vamos a dividir nuestro código penal en trocitos, ¿no? Y cada trocito le vamos a decir, pues, le vamos a añadir una metadata propia de ese trocito, ¿no? ¿Para qué? Para que luego, cuando nosotros queramos consultar esa información, podamos filtrar a nivel de chunk, ¿no? Y esto va a ser muy potente para minimizar errores. Finalmente tendríamos lo que es la consulta.
a la hora de consultar tenemos que utilizar técnicas avanzadas de búsqueda a través de los metadatos. Para ello tenemos principalmente bueno, tenemos muchas formas de hacerlo. Yo aquí he puesto sobre todo enfocado a CUDRA, aunque se puede enfocar a cualquier tipo de base de datos vectorial. Por un lado tendríamos pues los search o filter, que serían unos métodos de búsqueda de filtrar, ¿vale? Que tendríamos el mask y el solve, eso lo veremos ahora en la implementación. Luego también tenemos cosas más avanzadas como el índice y los optimizadores, que al final es la precisión con la que se almacena, o sea, con la que vamos a realizar esa búsqueda, cómo vamos a obtener los vecinos más cercanos. Son cosas bastante más avanzadas, pero quiero que la tengáis en cuenta. Veremos un ejemplo de esto en este vídeo. Quiero que la tengáis en cuenta para poder maximizar la precisión de tus documentos. Y bueno, no me quería enrollar más con la parte teórica, ahora ya sí, volvemos a la parte práctica, volvemos a N8N y aquí ya te voy a enseñar cómo realizar todo este tipo de acciones. Para ello, en primer lugar, vamos a ver el proceso de carga de documentos, en el cual pues tengo aquí este ejemplo hecho. Como he dicho, vamos a utilizar la base de datos vectorial de CUDRA y lo único que vamos a hacer es un formulario en el cual pues vamos a cargar esa información y la vamos a almacenar. Para ello, como he dicho, vamos a utilizar CUDRA, que yo en mi caso lo tengo hosteado en Deploy, dentro de un servidor de Hostinger, y lo tengo pues, instalado en mi propio servidor y no tiene que salir de aquí, ¿no? Toda la información está almacenada de forma privada en mi servidor. Si tú también quieres montarte aquí un servidor, tengo vídeos en el canal donde te explico cómo hacer esto, cómo instalar CUDRA, cómo instalar N8N y cómo instalar todo lo que necesitas. Y también te estaré dejando en la descripción unos enlaces para que si lo quieres hacer con Hostinger, tengas un descuento de un 20% en todos los planes, ¿no? En este caso es uno de 24 meses, pero en la descripción te dejaré todas las URLs, todos los enlaces para cada uno de los planes y también para los distintos potencias, ¿no? Que tienen estos servidores, ¿no? Hay algunos de menos RAM, otros de más. Te lo estaré dejando todo en la descripción. Es muy importante que accedan al enlace y que te aparezca esto, ¿vale? Para que realmente te aparezca ese descuento del 20%. Si ahora, por ejemplo, tú entras aquí y cambias el carrito y cambias a 12 meses, hay ocasiones en las que te puede cambiar el descuento y perderlo. En este caso no parece que se mantiene, pero repito, chequéalo porque muchas veces si cambias aquí el plan, muchas veces esto se pierde, entonces tienes que entrar desde la descripción. Si selecciona por ejemplo un mes, no tendría descuento en este caso porque solamente los descuentos son para 24 meses y 12 meses. En caso de que no quieras instalarlo en tu propio servidor y quieras probar directamente en N8N, en Cloud, ¿no? En la propia N8N, te estaré dejando también en la descripción un enlace para que puedas crearte una cuenta en la propia dirección de N8N. Y también, si has visto mis vídeos anteriores sobre implementar asistentes de voz, te estaré dejando para que puedas aplicar y crearte una cuenta para implementar esos asistentes de voz con VAPI. Te estaré muy agradecido y sería una forma de apoyar el canal. Bien, vamos a verlo directamente sobre un ejemplo, la carga de este tipo de documentos. Para ello, vamos a irnos directamente a la dirección que tengo del formulario, ¿no? De este de N8N, le he puesto activo. Y vamos a cargar, por ejemplo, la ley de ordenación de edificación. Es un documento legal que está disponible, ¿no? para descargar al público. Y le vamos a directamente a enviar. Entonces, esto ahora se va a cargar nuestra base de datos vectorial. Ahora veremos paso a paso la ejecución que ha tenido. Aquí pues va a estar así hasta que finalice el proceso. Comentaros que, como veremos, al detectar un documento con el mismo nombre que ya tenía previamente cargado, aquí en CUDRA, dentro de documentos, va a eliminar la información anterior y va a volver a... y solamente va a añadir la nueva, ¿no? En mi caso, no tengo... O sea, tenía cargado el mismo documento antes, entonces lo que ha hecho pues es variar, sustituirla, ¿no? Y una vez que termina, pues te da el formulario de que el documento cargado ha sido cargado correctamente, ¿no? Y ya estaría. Bien, vamos a ver la ejecución paso a paso. Para ello, pues me vengo aquí, en el formulario, pues
nada, simplemente comentar que tengo autenticación básica, ¿no? Para ponerle un usuario y contraseña. En mi caso no me la ha pedido porque ya me había logueado antes, pero tiene usuario y contraseña. En la descripción, bueno, y le decimos que cargue un documento y que solo permita PDF. Y nada más, entonces, esto que hace es obtener el documento y en el siguiente paso utilizamos un nodo de extraer PDF donde extraemos todo el PDF de nuestro documento, lo transformamos a texto para llevarlo a N8N. Y el siguiente paso que hacemos es una IA, un modelo de IA, el GPT 4.1 Nano, porque está muy simple, donde le doy un prompt en el cual le digo, vale, te voy a pasar el título del documento, que es este de aquí, que tenemos, ¿vale? Que en este caso te dice ley de no sé qué, no sé cuánto, de ordenación de la edificación. Y lo que tienes que hacer es clasificarlo en los siguientes nombres. ¿Por qué hacemos esto? Porque los metadatos necesitamos que tenga referencia siempre a un mismo nombre. En este caso lo va a guardar como ley, ordenación, edificación. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando volvamos a subir este documento como yo he hecho, como va a tener este nombre, pues lo va a identificar y primero va a eliminar todos los chunks que tenga asociados a este nombre en el metadato para que no tengamos información duplicada. Entonces, esto es una forma. Entonces, aquí ya estamos filtrando. Claro, evidentemente, tú tienes que saber qué tipo de documento vas a poder cargar, ¿de acuerdo? Si no es necesario este paso, te lo puedes ahorrar, pero es importante porque al final necesitamos identificarlo. Una vez que tenemos el documento, pues aquí hay un simple validador, ¿vale? En el cual, pues sí corresponde a los nombres que nosotros tenemos preparados, ¿no? Que vamos a... O sea, tenemos aceptados, pues continúa adelante. Y si no, lo que pasaría es que llegaría un formulario en el que nos diría que el documento introducido no es un documento válido, ¿no? Y se le aparecería al usuario y tendría esa información. Bien, aquí lo que hacemos ahora es una petición HTTP a CUDRA. Este nodo no lo tiene implementado de forma nativa N8N y lo que queremos es eliminar un documento que ya exista, ¿no? Como he comentado. Para ello tenemos que utilizar la URL de CUDRA. En mi caso, como lo tengo en un servidor propio, es de manera interna. N8N y CUDRA están conectados y lo hago a través de CUDRA 63333, evidentemente. Esto si estuviese en otro servidor, pues habría que utilizar una API key y demás. Todo esto en el canal ya lo tengo explicado, ¿vale? Tengo vídeos para conectarte con API. Entonces ahí puedes aprender a hacer todo esto. Y básicamente, voy a poner un poquito más grande para que se vea, lo que hacemos es una petición post a collection documento. ¿Por qué? Porque nuestro se llama documento, ¿vale? El que queremos. Y utilizamos los métodos points delete, es decir, elimíname todos los puntos de esta colección, pero no todos, sino ¿cuáles? Pues aquí es donde entra la magia del filter y del mask que te explicaba antes aquí en ScaliDraw, ¿no? El mask, todo esto, ahora lo vamos a ver en la consulta. Pero aquí lo que hacemos es un filtrado. Filtrame para los que cumplan esta condición. Que el key, es decir, el metadata.tipo, porque así es como lo he almacenado, tenga como valor, ¿vale? Este atributo tenga como valor el ley ordenación edificación, ¿no? Que es el nombre que me ha llegado anterior. Entonces, lo que va a hacer es eliminar todos los puntos que hagan referencia a ese valor. En este caso lo ha eliminado, ¿vale? Pasamos al siguiente nodo y en este nodo le llamo extraer metadata general. Este sería esta parte de aquí que os he explicado antes teóricamente, ¿no? El contexto del documento. ¿Qué hacemos en este extraer metadata? Pues es un nodo de inteligencia artificial en el cual le decimos, vale, tiene un prompt en el que le especifico que es un experto en algoritmos de extracción, que extrae solo el texto relevante, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que nos interesa es obtener de aquí un resumen del documento, es decir, resume brevemente el tipo de documento en pocas líneas, en este caso para más resumido que es el ley de ordenación de la edificación, una descripción del documento, lo mismo que describa brevemente el documento, análisis del documento, una conclusión y por último keyword, ¿no? Que son palabras clave que entiendan, ¿no? La inteligencia artificial que tiene este documento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que toda esta metadata vaya asociada a cada uno de los chunks que carguemos de nuestro documento, ¿no? Entonces, de esta forma tendremos ese contexto general. Y ahora vamos a darle los metadatos propios de cada chunk. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí ya sí tenemos que meternos en código. Esto ya lo enseñé en otro vídeo, en el canal, el primer vídeo de RAS que hice. De todas formas, esta plantilla la voy a dejar para que la podáis descargar, así que podáis ver el código. Pero tenéis que entender una cosa.
Este código está adaptado a mis documentos y a los documentos legales. Si vosotros tenéis documentos de otro tipo que no tenga otra organización, tenéis que utilizar otro código. Esto es el preprocesamiento que he indicado aquí que tenemos que darle. Esto ya es único en cada tipo de implementación. Por eso he dicho que de nada os sirve copiar una plantilla si luego no se va a adaptar a vuestro caso, ¿vale? Esto tenéis que adaptarlo vosotros. Y aquí es donde entra la clave y las cosas distintas, ¿no? Y lo que no es tan fácil como, venga, cargo un documento y lo meto en la base de datos vectorial. No, hay que darle un contexto y también hay que darle información a todo y hacer un preprocesamiento. De todas formas, ya os digo que esto, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a generar este tipo de código sin necesidad de que sepáis programar. Pero evidentemente tenéis que entender un poquito qué es lo que hace. En este caso, lo que le digo al final es que me divida, lo voy a poner aquí en JSON para que lo veáis, me divida de cada trocito de documento, o sea, que me divida, que me divida el código, el documento, la ley, en por artículos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final las leyes pues se basan, son documentos con muchos artículos. Por ejemplo, yo aquí tengo el documento de la ley de ordenación, aquí. Aquí la tenéis, ¿vale? Como podemos ver, se divide en capítulos y luego se divide en artículos, ¿verdad? Lo estáis viendo aquí, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. ¿Vale? Entonces tiene esta estructura. ¿Qué va a pasar? Yo lo que estoy buscando aquí es, vale, pues divídemelo en todos esos tipos de artículos. Entonces me lo va a dividir en esos trozos. Estos no son los chunks como tal, ¿vale? Estos son trozos de procesamiento que estoy yo generando antes y luego ya veremos cómo son los chunks, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí un ejemplo que os estoy mostrando. Si tenemos, en este caso, aquí lo ha dividido por el artículo 7. Entonces, ¿qué guardamos? Guardamos el chapter, es decir, el capítulo. En este caso, forma parte del capítulo 2 y el artículo 7. O sea, estaría en el artículo 7 del capítulo 2. También tengo sesión, pero esta ley en concreto no tiene sesiones, por tanto me lo pone vacío, pero hay otros que sí lo tienen. Pero si te das cuenta, me lo ha organizado así, ¿de acuerdo? O sea, esto está bastante potente. ¿Por qué? Porque te permite tener pues todo este tipo de información que luego nosotros vamos a poder filtrar en la consulta. Bien, una vez que tenemos todo esto dividido, como vemos, aquí me ha sacado 43 ítems, es decir, me lo ha dividido en 43 trozos. Ahora ya pasamos a la parte de la base de datos vectorial propiamente dicha, ¿no? Para ello, N8N provee estos nodos que están muy bien, en el cual aquí lo único que tenemos que hacer referencia a la base de datos vectorial de documentos, que es donde lo vamos a insertar, no tenemos que hacer nada más, y conectarle primero el embedding. El embedding es esto que os había explicado antes, ¿no? El modelo de embedding, que con OpenAI podemos hacerlo, también podemos hacerlo con cualquier otro que disponga de embedding. Y estamos utilizando el Embedded 3 Layers, este modelo, y 1536 dimensiones. ¿Por qué? Porque funciona mucho mejor, tiene mucha más precisión. Al final, mientras más dimensiones, pues mayor va a ser los embedding, los vectores que va a utilizar, pues más precisión va a tener. También, evidentemente, más coste va a tener, ¿vale? Esto es como todo. Utilizamos este modelo. En Data Loader lo que hacemos es identificar la información a cargar. En Data va la información vectorizada, es decir, el contenido en los trozos que hemos dividido el documento, pero también vamos a tener en metadata, o sea, vamos a tener también la metadata. Aquí es donde añadimos toda la metadata. En mi caso, tipos hace referencia al nombre, es decir, al nombre que salía de este if, ¿vale? El nombre que habíamos identificado anteriormente. Ese va a ser el nombre de nuestro documento, en nuestro caso, ley de ordenación de edificación. Luego añadimos todos los contextos que habíamos obtenido del extraer la metadata. ¿De acuerdo? Extraemos todo, añadimos, eso lo vamos copiando desde aquí, ¿vale? O sea, nosotros lo venimos aquí bueno, no me aparece ahora, vale. No aparece en ejecución, pero si o sea, si lo hacéis vosotros, vais a ver que podéis seleccionar de aquí a la izquierda y arrastrarlo, ¿vale? Aquí tenemos pues todo el contexto, ¿vale? Todos los metadatos de contexto y también vamos a tener todos los metadatos del propio trozo, ¿no? En este caso, el capítulo, que es el 1, el nombre, o sea, la sesión que está vacía y el artículo que es 1, ¿no? Y así es como lo va almacenando. Bien, y por supuesto tenemos nuestro token splitter, que aquí en este caso he utilizado un token splitter cualquiera. Podemos seleccionar, de hecho ahora que lo acabo de ver, recordar que aquí teníamos token, no me aparece, a ver, es que podemos seleccionar varios, vale, voy a quitarlo un momento, vale, aquí tenemos varios, esto es lo que yo os quería enseñar, ¿vale? Tenemos
el Character Text Splitter, el Token Splitter que va por tokens, esto va por caracteres, que es lo que he explicado anterior, esto es la manera en la que dividen los chunks, y tenemos el Recursive. Es verdad que el Recursive suele funcionar mejor, ¿vale? Yo tenía puesto Token Splitter porque, bueno, al final es el ejemplo que quería enseñar, pero si utilizáis el Recursive, que de hecho voy a cambiarlo y lo vamos a añadir en directo, ¿vale? Porque me lo había olvidado. Aquí tenía puesto un Sunshine de 1024 creo, y creo que un Overlay de 200, si no recuerdo mal, ahora lo vamos a ver en la ejecución. El Recursive suele ser más potente, ¿vale? Es verdad que es más costoso computacionalmente, pero suele ser bastante más potente. Y el Token Splitter que teníamos nosotros, vale, 256 de Chan Overlay. Vale, le damos un Sunshine de 1024, ¿por qué? Porque si os dais cuenta nosotros hemos dividido el documento en artículos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el artículo 55 tiene un montón de trozos, ¿no? Entonces tenemos que partirlo en trozos más pequeños, ¿no? ¿Qué tamaño dar y qué overlap dar? Bueno, yo aquí os diría que en función del tipo de documento que tengáis, busquéis, os ayudéis, os apoyéis en la inteligencia artificial para detectar cuáles serían los mejores valores. Siempre es recomendable que el overlap sea entre un 20 y un 30% del chunk size, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? Suele funcionar bastante bien así. Y luego el chunk size, pues entre 1000 y 2000 suele ir bastante bien para este tipo de documentación. Pero ya os digo que esto dependerá un poco de vuestra implementación. No puedo dar algo universal. Pero bueno, para este tipo de documentos puede ser una buena guía, ¿no? Y nada, una vez que termina, aquí hago un aggregate solamente para que, como devuelve 59 ítems, pues que no dé 59 formularios de salida, ¿no? Que solo tengamos uno y ya el formulario de final que le decimos que ha sido cargado correctamente. Voy a modificar el recursive para la siguiente ejecución y la guardo. Vale, perfecto. Pues ahora voy a cargar el código penal, no lo voy a mostrar, ¿vale? Porque va a tardar un poquito más porque es mucho más extenso. Cargamos el código penal y ya vemos la consulta de datos. También, otro detalle que no he comentado aquí, porque utilizando el Google Gemini, aquí OpenAI, da igual, podéis utilizar aquí el que queráis. Yo he utilizado Google Gemini porque es gratis la cuenta. Entonces, para el ejemplo, me ahorro todos esos toques, ¿de acuerdo? Pero aquí podéis utilizar el que queráis. También comentarnos, a mí personalmente los embeddings de OpenAI me han ido muy bien, por eso lo estoy utilizando, ¿vale? Pero podéis utilizar, ya os digo, el cualquiera, ¿eh? Ya el modelo, eso ya en función de vuestras necesidades. Bien, pues ya hemos cargado el otro documento que quería. En este caso se trata del código penal. Como podemos ver, pues bueno, ha sido una carga que me ha tardado un buen rato. Vemos aquí como en documentos ya tenemos bastante más información. Estamos hablando de más de 200 páginas y bueno, vamos a trabajar sobre estos dos documentos que hemos cargado. Si queréis ver, pues bueno, aquí lo ha dividido el texto en artículos, podemos ver que tenemos 760 trozos, lo que lo ha dividido. Luego, aparte, cada uno de esos trozos seguramente lo haya dividido en más chunks, como podemos ver aquí en la salida. Pero vamos ahora a ver la parte de la consulta. Para ello vamos a centrarnos primero en la parte más básica, en cómo consultamos, ¿no? Esta información, un agente RAG, para todos aquellos que todavía pues, no hayáis visto nunca esto. En primer lugar vamos a tener un agente, un AI Agent, que se selecciona desde aquí a la derecha. Podéis seleccionar un AI Agent en N8N y podemos conectarle varias cosas, ¿no? La primera sería una entrada. En este caso, para simplificar, no vamos a hacer ninguna entrada avanzada por Telegram, ni por WhatsApp, ni demás. Todo eso tenéis muchos vídeos en el canal donde me centro en esa parte. Aquí vamos a utilizar el chat de N8N porque queremos ver el funcionamiento de Rack. Tendremos nuestro modelo de inteligencia artificial, en este caso el GPT 4.1 mini, importante la temperatura dejarla a cero en este tipo de casos. Tenemos una base de datos para la memoria, podemos utilizar también la memoria propia de N8N o incluso no ponérsela para este ejemplo. Hemos utilizado el nodo razonador para que lo utilicen cuando sea necesario. Este nodo, recordar que lo que hace es darle una capa más de razonamiento a nuestro modelo de inteligencia artificial para replicar un poco a los nodos de razonamiento de OpenAI, pero sin utilizar esos nodos concretamente porque son más costosos. Y luego tendríamos aquí ya nuestra base de datos de conocimiento. Para ello en Tool escribimos directamente aquí aparece, ¿vale? Vector Store y seleccionamos, en mi caso, la de Qudra. Y aquí lo único que tenemos que especificarle es un nombre, esto es muy importante, este nombre haremos referencia desde la gente, la descripción, para qué sirve. Y bueno, aquí, disculpad, esto no tengo ni que ponerlo, ¿vale? Ahora mismo, eso está en lo siguiente. Nada, lo dejamos así, ¿vale? Le decimos que, bueno, que incluya metadatas por si queremos que la saca, pero esto puede incluso que para este caso tan simple no sea ni necesario.
Y ya está, aquí le especificamos nuestro modelo de embedding, importante que sea el mismo que este de aquí, ¿vale? Que es de nuestra carga, ¿de acuerdo? Tiene que ser exactamente lo mismo, si no va a dar fallo. Y aquí nuestro agente, pues le especificamos un prompt en el cual pues, le damos un poco de contexto, le decimos que es un experto en ámbito jurídico, del derecho legal de España, y que su objetivo es responder a las consultas que llegan del usuario, y que para ello solamente va a utilizar la herramienta conocimiento, exclusivamente, que no utilice nada más. Y nos ponemos muy pesados con esto, porque solamente no queremos que responda de su modelo, o sea, con sus conocimientos que tenga cargado en su modelo, sino que queremos que utilice esto. Entonces, esta es la forma, hasta aquí, es la forma más sencilla de hacer un RAG, muy típico, en el cual, pues bueno, funciona bien, pero sí es verdad que a veces pues no es capaz de encontrar cosas, ¿no? Vamos a hacer una serie de pruebas. Para hacer la prueba le estoy diciendo, vale, dame la información sobre el artículo 35 del Código Penal. Bien, pues nuestra gente ahora va a acceder a su información de conocimiento y nos va a dar una respuesta. Para tener contexto, el artículo de 35 del Código Penal es este aquí un trocito muy pequeñito. Vamos a ver si tiene la capacidad de encontrarlo de manera adecuada. Vemos que ya ha tenido que entrar 4 veces, o sea, con toda la cantidad de tokens que esto nos está gastando, porque al final no le queda otra, o sea que entra mucho. Como podemos ver, el agente, mira, en este caso ha parado ante el máximo de iteraciones, o sea, ni ha terminado siquiera. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esto no, aquí, o sea, esto tiene para especificarle un máximo de iteraciones a nuestro agente por consulta. Ahora no recuerdo dónde se tocaba esto. A ver si lo consigo ver. Mm, mm, mm. Pero sí que es verdad que tenía un máximo, vale, de acuerdo, aquí. En máximas iteraciones, nosotros podemos indicar cuántas iteraciones hacer hasta que finalice, ¿no? En nuestro caso le podemos poner 5, por ejemplo, porque si no, se puede tirar ahí mucho rato, ¿no? Y gastando muchos tokens. En este caso no ha sido capaz. ¿Por qué no ha sido capaz? Porque nuestro conocimiento no ha sido capaz de encontrar el artículo 35 del Código Penal, el texto exacto, ¿no? La ha pedido aquí, vamos, la ha utilizado varios queries, intentándolo de varias formas, pero no lo ha encontrado, no ha sido capaz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trocito muy pequeño entre mucha y mucha información. Entonces, eso es la parte que es complicado. Sin metadatos, de una manera simple, pues no lo vas a encontrar. ¿Cómo solucionamos esto? Pues para ello me voy a venir esto aquí y tenemos esta implementación un poquito más avanzada donde utilizamos los metadatos. Vamos a hacer directamente la pregunta primero, ¿vale? Vemos el resultado y vemos cómo lo hemos hecho sobre ella. Para ello le decimos, dame información sobre el artículo 35 del Código Penal. Y en este caso dice que establece las penas privativas de libertad, incluye la prisión permanente revisable, la prisión, localización, talala. Vamos a ver aquí. Y como podemos ver, sí, lo ha encontrado. O sea, no ha devuelto la información. Lo ha hecho perfectamente. Bien, ¿qué diferencia tenemos aquí? Pues hay alguna diferencia, desde luego. Bueno, primero, para ver que no hay trampa, ¿vale? Conocimiento utiliza documentos, ¿vale? Y aquí conocimiento también está utilizando documentos, ¿de acuerdo? O sea, eso es muy importante. Bien, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando los metadatos. Para ello, al final lo que le pasamos es, si nosotros nos venimos otra vez al anterior, tú aquí puedes seleccionar, aquí podemos añadirle opciones y nos aparece esto. ¿Qué es esto de aquí? Es un search filter. Esto es lo que explicaba antes en esta parte de aquí, el tema del filtrado y de la búsqueda, que decía aquí, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo, o sea, la diferencia es que estamos haciendo en el de abajo, que ahora lo voy a enseñar, un filtrado. O sea, estamos utilizando un filtrado para buscar por metadatos, es decir, estamos filtrando por el artículo, ¿vale? Esto es muy importante. No estamos mirando en toda la base de datos vectorial, estamos buscando y filtrando, exclusivamente estamos descartando chunk y trocitos de información que no nos interesa para nada. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos esto, aquí está yendo a toda la base de datos vectorial a buscar a ver qué se encuentra, ¿no? Sin embargo, nosotros en esta implementación de abajo lo que estamos haciendo es indicarle y decirle no, no vaya a cualquiera, fíltrame por estos metadatos. Y aquí lo que le estamos pasando, si vemos este código de aquí, se ve un poquito mal porque no está, o sea, está sin puesto, pero es lo mismo que he enseñado anteriormente. Tenemos, es un filtrado que le estamos especificando, vale, en el metadata tipo me está buscando por código penal, bien, y en el metadata artículo me está buscando por el 35.
Esto es muy importante y lo estamos haciendo todo de manera automática, que es lo potente, porque claro, esto me dirás, vale, pues sí, está bien, pero cómo puedo determinar yo todo esto? Pues es lo que te voy a enseñar ahora. Para ello, en primer lugar, cuando llega el mensaje, tenemos un formato exacto, ¿no? Tenemos una extracción de la información. ¿Qué le decimos? Pues esto tiene su misión de esto es, aparte de que analice código y demás, es que tenga la capacidad de determinar el nombre a la que haga referencia, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos que sacar de aquí 3 parámetros, o sea, va a ser nuestros 3 filtrados. Por un lado, el artículo, ¿vale? Por otro lado, el capítulo y por otro lado, el tipo. O sea, la información de este nodo es, vale, devuélveme la salida en caso de que haga referencia a uno de estos 3 atributos, devuélveme lo que contiene, pero devuélvemelo en ciertos formatos. Por ejemplo, en artículo le tengo dicho que su salida sea siempre el número de artículos y en formato entero, ¿vale? Para que luego podamos buscarlo, ¿no? Como lo hemos guardado. Esto es una forma muy potente para ya nosotros tener esa información, ¿no? En este caso le hemos dicho, dame información sobre el artículo 35 del Código Penal. ¿Qué ha detectado? Ha detectado el artículo 35 y el tipo que es Código Penal. ¿Vale? Esto es importante. Si fuéramos especificado el capítulo, pues aquí en la salida saldría también capítulo. En este caso no aparece porque no se lo hemos especificado. ¿Qué ocurre? Después de este nodo, hacemos un if y le decimos, bien, pues si existe el tipo, es decir, si el código penal existe, porque puede ser que no le hagamos referencia al código penal, ¿vale? Solamente si existe, vamos a irnos por la parte de arriba. En caso de que no exista, pues nada, no hacemos nada, ¿no? Si no existe, si no hacemos referencia al nombre del documento, lo único que decimos es que el tipo es vacío, ¿vale? Y mostramos solamente el capítulo y el artículo en caso de que los tenga. Esto está hecho así por temas de implementación, ¿vale? Porque no podemos unificarlo solo en una salida. Vale, pero ¿qué ocurre si el tipo documento existe? ¿Qué pasa? Que aquí el nombre que le va a dar, pues le puede dar código penal, le puede poner a lo mejor código penal con mayúscula, con minúscula, hay que decirle un formato. Entonces aquí utilizamos un nodo de inteligencia artificial donde le estamos especificando que le dé la salida un nombre en función, o sea, en función del tipo, le dé un nombre ya que nosotros le estamos especificando aquí. Este es el mismo nodo que si acordáis antes, cuando aquí, este de aquí, cuando hemos especificado la carga, pues le hemos dicho, vale, asígname un nombre, pues es el mismo nodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga el mismo nombre con el que hemos cargado los documentos, ¿vale? Esto es muy importante. En nuestro caso, pues le va a dar el nombre de código penal, ¿no? Entonces nosotros estamos pasando un código penal que está con espacio y sin guión bajo, y la salida de este nodo es código penal con el guión bajo, ¿vale? Así podemos buscar a través de ese metadato. Una vez que pasamos, utilizamos este nodo para tener una salida, esto es por buenas prácticas, ¿vale? Para siempre devolver una misma salida independientemente de los nodos que tengamos aquí detrás. Y ya llegamos a la parte clave, a la parte muy importante, y es crear el JSON, crear el JSON de filtrado. Como he dicho anteriormente, ese JSON, o sea, lo muestro aquí porque se ve mejor, ¿vale? Tenemos que crear esto. ¿Qué ocurre? Os lo voy a enseñar sobre aquí. ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Para que lo entendáis. Si nosotros queremos filtrar por algo, tenemos primero un soul. Esto puede ser soul o puede ser must. ¿Vale? Puede ser o soul o must. ¿Qué diferencia hay? El must es que se cumpla todas las condiciones de dentro y el soul que se cumpla una de ellas. Es decir, si aquí tenemos, en este caso, tenemos soul key match. ¿Vale? Vale, este soul. Vale, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerle, pues, metadata, voy a poner artículo y aquí voy a poner capítulo, ¿vale? Para que lo entendamos. El artículo que vamos a buscar es el 34 y el capítulo es el 5, ¿vale? Entonces, imaginarse que tenemos esto. ¿Qué le estamos diciendo? El show le va a decir, vale, búscame en los documentos de base de datos vectorial que coincida o con esta key, es decir, o con el artículo 34 o con el capítulo 5. Es decir, cualquiera de los dos nos vale, ¿ok? Sin embargo, el must, ¿vale? Sería que se cumpla ambas condiciones. Si no se cumplen todas, también podemos tener más, ¿eh? Yo he puesto dos como un ejemplo. Si no se cumplen las dos, no va a tener, ¿de acuerdo? Y este metadata artículo sería, voy a entrar aquí a la base de datos vectorial, como hemos cargado antes los metadatos, haría referencia a esta metadata de aquí, ¿no? Sería, vale, metadata.capítulo, metadata.artículo. Bien. Esto es importante, también tenemos sesión, ¿vale? O todo esto, ¿vale? Podemos buscar por la información tipo, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí tendríamos el contenido, es decir, está lo vectorizado
Y aquí tenemos los metadatos, que estos son los distintos atributos que hemos añadido. Entonces, eso es lo que le estamos especificando aquí, ¿vale? Y esto es lo que quiero que quede claro. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que montar este JSON, ¿vale? Porque esto es un archivo JSON de manera dinámica. ¿Y cómo hacemos esto de manera dinámica? Pues con un nodo code. Y aquí, pues, lo siento mucho, pero aquí sí tenemos que entrar con un poquito de código nuevamente, porque es la única forma que tenemos de hacer esto. Esto lo voy a tener en la descripción, ¿vale? Os lo voy a dar totalmente gratis, así que valoradlo mucho. Evidentemente tenéis que adaptarlo a vuestro caso, pero lo que estamos haciendo aquí es, a muy grandes rasgos, lo que hacemos es determinar de nuestra entrada, recordar que en esta implementación tenemos tipo, capítulo y artículo, ¿vale? Entonces tenemos que determinar cuáles tenemos vacías y cuáles no. En este caso de aquí, ¿qué ha pasado? Que tenemos solamente el tipo y el artículo. Entonces se va ahí, tenemos un if, ¿vale? Esto es una condición, ¿vale? Aquí estamos siempre formando el JSON. Siempre formamos el JSON que he comentado anteriormente en función de la condición. Por ejemplo, si tenemos tipo, capítulo y artículo, o sea, tenemos los tres, pues creamos el JSON, ¿vale? El más que he dicho, para que se cumpla siempre las tres condiciones de los tres, ¿no? Como podemos ver aquí. Vale, ¿qué ocurre si solo tenemos el tipo y el capítulo? Pues solamente utilizamos tipo y capítulo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si solo tenemos el tipo y el artículo? Pues solamente creamos el filter, ¿vale? Del tipo y artículo, que sería este de aquí, ¿no? En nuestro caso, solamente tenemos tipo y artículo, pues genera esto. ¿Vale? Solo tenemos capítulo y artículo. O sea, tenemos que utilizar uno para cada caso. Y en caso de que no, pues devolvemos vacío y la consulta se va a hacer a toda la base de datos vectorial sin ningún tipo de filtrado, ¿no? Para el caso de que la consulta no tenga ninguno de los tres. Bien. Nada, y esto es una función isEmpty, lo que hacemos es mirar si está vacío el atributo, ¿vale? Es una forma de JavaScript. Bien, entonces, una vez que tenemos esto va a devolver pues esta salida JSON. Bien, y esta salida JSON hay que introducírsela a nuestro conocimiento. ¿Y dónde se lo introducimos? Aquí, ¿vale? Es importante, muy importante, poner el JSON.strangify, porque si no, no lo pilla, ¿vale? No lo hace bien. Y le metemos el JSON filter, ¿vale? Esto es muy importante. Y de esta forma es capaz, de hecho, fíjate, solamente ha devuelto un objeto. No ha devuelto ni 10, no ha hecho falta que devuelva 10. ¿Por qué? Porque ha ido directo y ha cogido el artículo 35 del tirón, sin traerse nada más. ¿Ves? Tiene capítulo 1, artículo 35. Uy, aquí abajo no lo vais a ver. Pero bueno, está ahí debajo, ¿vale? Está ahí la metadata. Lo estáis viendo, ¿no? Artículo 35. Se ha traído solamente eso. Es que no se ha tenido que traer nada más. ¿Por qué? Pues porque no ha sido necesario, porque se lo estamos filtrando. Entonces esto es muy potente, ¿vale? Evidentemente es complejo de implementar, depende mucho de un caso individualizado, pero ahí lo tenéis. Luego, en nuestro prompt de nuestro agente le decimos simplemente lo mismo, ¿vale? Un poco parecido, similar. Al final nosotros vamos a utilizar el conocimiento. La diferencia es que nosotros le vamos a dar este filtrado. Si nosotros ahora aquí le decimos hola, ¿vale? Para que veáis. Si nosotros le mandamos hola, ¿qué va a ocurrir? Que el code va a devolver un filter vacío. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Y como el filter es vacío, directamente, bueno, esta vez no va ni al conocimiento, pero aquí llegaría un filter vacío, ¿vale? Entonces daría esto y lo que haría buscar en toda la base de datos vectorial. En este caso, nada, encantado de ayudarte y demás. Esto es lo que quería que entendieseis, es muy potente. Ahora vamos a ver otro ejemplo mucho más avanzado que este. Para ver este ejemplo avanzado, lo que vamos a hacer es, para que lo entendáis mejor, lo que hacemos es, después del nodo code, quitamos lo que es el agente y lo que utilizamos es esta parte de aquí abajo, ¿vale? Que lo voy a poner así. Voy a acercarlo un poquito para que lo veáis mejor. La diferencia está en esto de aquí, ¿de acuerdo? O sea, posterior. Posterior a esto es donde se encuentra la diferencia. En vez de utilizar un agente que decida cuándo utilizar la herramienta de conocimiento, o sea, la base de datos vectorial, nosotros lo que vamos a hacer es directamente utilizar la base de datos vectorial. Y en función de la salida, nosotros se lo vamos a pasar luego a un nodo de inteligencia artificial. Es decir, lo vamos a hacer un proceso mucho más manual, pero a su vez mucho más controlado. Bien, acabo de lanzar un ejemplo, una consulta muy concreta. Para ello le he dicho, dame información sobre el artículo 3 del capítulo 2 de la Ley de Ordenación de Edificación, que quiero ver las exigencias técnicas y administrativas. Es decir, me he venido aquí a la Ley de Ordenación de Edificación, me he venido al capítulo 2 del artículo 3 y bueno, le he preguntado eso, un poco de exigencias técnicas y administrativas, ¿no? Que es de lo que va el capítulo, por no solo decirle el capítulo y el artículo, sino para que veamos quizá una consulta a lo mejor algo más realista. Y como puedes ver, ahora me ha devuelto esta información que veis aquí.
El artículo 3, estos requisitos básicos, utilización, accesibilidad, acceso, en resumen. Bueno, tiene, como podemos ver, tiene esa información, ¿no? Lo está devolviendo bien. ¿Y cómo ha hecho esto? Vale. Lo que ha hecho es exactamente el mismo camino de siempre. Aquí extraemos la información. Artículo 3, capítulo 2, ley de ordenación y edificación. Esto lo ha sacado igual que anteriormente. El if para comprobar que tiene el tipo, lo tiene. Entonces, aquí lo que hacemos es nombrarlo como el para poder filtrarlo bien. Aquí es simplemente para unificar. Y el nodo code que genera, al igual que antes, el JSON, ¿no? En este caso, ley de ordenación y edificación, metadata capítulo queremos el 2 y metadata artículo queremos el 3. Bien, ¿y qué ocurre? Ahora nos vamos a venir a CUDA Method Story. Esto es directamente el mismo nodo de CUDA, pero seleccionamos la operación getMany. La operación getMany te va a devolver los mejores, o sea, te va a traer pues los documentos que más se acerquen, ¿no? Los trozos que más se acerquen, ¿no? En este caso le ponemos un límite de 10 para que devuelva un máximo de 10 ítems y le decimos que incluya metadata y aquí lo mismo, ¿no? Le incluimos el filtrado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos ha devuelto? Pues nos ha devuelto, si veis, varios. Nos devuelve artículo 3, ¿vale? Como podemos ver, aquí tenemos el capítulo, tenemos el artículo, ¿vale? O sea, está perfecto, o sea, lo está haciendo bien, ¿no? De la ley de ordenación y edificación, lo mismo. Y está trayendo solamente lo que corresponde al capítulo 2 y al artículo 3. Te trae todos los trozos de información que tiene, te los ha traído todos, esos 6. Y una cosa muy importante que tiene este nodo es que te devuelve una cosa que se llama el score. El score es la similitud, ¿vale? Que tiene tu consulta con respecto a ese vector que ha encontrado, ¿vale? Esa similitud. Pues, lo mide con algoritmos internos y te genera un score, ¿no? Y te lo devuelve ordenado, de mayor a menor, ¿no? De mayor a menor similitud, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues estamos obteniendo los elementos que más se acercan a nuestra consulta y una vez que lo tenemos, hacemos aquí un if. Primero miramos si tiene JSON score. Esto es simplemente porque hay veces que devuelve vacío para que no dé un error. Entonces primero comprobamos que existe. En caso de que termine, pues nada, se acabó. Pero en caso de que sí insista, lo que hacemos es comprobar que su score sea superior a 0,6. Es decir, este score de aquí, a ver si lo puedo ver, aquí, ¿vale? Este de aquí, que sea superior a 0,6. ¿Por qué 0,6? Porque por debajo de 0,6 ya son similitudes muy malas, ¿vale? Entonces, para filtrar cosas que se parezcan mucho a nuestra consulta, es también ponerle un 0,5, 0,6, 0,7, ¿vale? Entonces, nosotros, una vez que lo tenemos filtrado, si veis aquí, se ha filtrado, ha descartado 4 y se ha quedado con solamente 2, ya os digo, el score, esto tenéis que calibrarlo en vuestra implementación. Lo mismo puede ser más bajo, puede ser más alto. Esto no hay una ciencia exacta. Una vez que lo tenemos, hacemos un aggregate para juntarlo todo. Y ahora, en vez de utilizar un agente como tal, lo que usamos es un basis LLM chain. Vale, disculpad que se me había cerrado se me había quedado pillado en E8N. Os lo muestro aquí en la ejecución, en la ejecución pasada, para que lo podáis ver. Nada, lo que estaba comentando es que nosotros en este Basil LLM Chain lo que le decimos es, vale, toma un rol de experto jurídico legal, lo mismo, y por un lado le vamos a pasar primero la consulta del usuario y luego la información de la base de datos vectorial, ¿vale? Y aquí le decimos pues toda la información que contiene, ¿no? La metadata que le pueda ser útil. Entonces, con todo esto ya estás consiguiendo que pues que tengas tú mucho más control sobre todo esto y como podemos ver, pues es bastante potente y mucho más preciso. Bien, una vez que has llegado hasta aquí, lo primero de todo, darte las gracias por llegar a la parte final del vídeo. Comentarte que quiero hacer aquí un poco una conclusión de todo esto. Es que también tenga en cuenta de que esto es un caso que yo he querido mostrarte para ver cómo aplicar la teoría, ¿no? Es decir, todo este rollo que te he contado aquí al principio, cómo aplicarlo a la práctica, cómo se hace este tipo de cosas, de soluciones. Pero quiero que tengas en cuenta que esto tiene sus limitaciones. Es decir, no porque tú ahora cojas esta plantilla, la copies y le hagas 3 cambios, ya te va a salir RAS perfecto, porque te he dicho, esto no es el RAS perfecto, o sea, ni mucho menos. Esto es para una solución muy concreta, utiliza de manera inteligente los metadatos para encontrar ese tipo de consulta, dirigirlo ahí.
Pero si tú ahora le preguntas cualquier otra cosa, pues seguramente falle y vaya mal. ¿Por qué? Porque esto está dirigido a ese tipo de cosas. O sea, realmente aquí para hacerlo completo, en un caso real, pues tendrías que añadir muchas más ramificaciones de este agente y cada uno para un tipo de consulta concreta, ¿no? Al principio del todo, o sea, dividir la consulta que pueda hacer el usuario, dividirlo en varios caminos y cada uno de esos caminos que cumpla una función concreta con tu RAG, ¿no? Pero lo que quería que entendieras es que no basta para cosas muy complejas, no basta solo con cargo un documento, me creo un agente que acceda a un rack y ala, lo dejamos todo ahí a la magia porque es que no funciona así. Necesitamos limitar un poco las consultas del usuario o identificar qué tipo de consultas va a ser y en función de esas consultas nosotros dirigir un poquito a la base de datos vectorial para que nos devuelva la información que nosotros estamos buscando. Y es un poco lo que estoy enseñando aquí, ¿vale? Quería que quedase esto claro. Vuelvo a repetir, esto no es para que cojas, lo copies y ya tengas el RAS perfecto, porque el RAS perfecto no existe, lo habéis visto. Aquí yo ahora si le pregunto cualquier otra cosa, esto va a fallar. Lo que quiero es que os quedéis con los conceptos, con la forma de procesar los datos, de almacenar las metadatas en vuestra base de datos vectorial. Y luego la consulta, que no solo se elimina esto, que nosotros podemos consultar aquí de esta forma. Os también quería enseñar por un ejemplo, ¿no? Para que tengáis la capacidad de decir, vale, está muy bien de meterle un JSON de filtrado, pero ¿qué ocurre cuando son varios atributos, ¿no? Que queremos filtrar. Pues aquí os enseño una forma para tener esa variación, ¿no? Es lo que quiero que os quedéis. De verdad, yo creo que este vídeo ha quedado muy completo, que seguramente quede bastante largo. Así que no me quiero enrollar nada más. Espero que te sirva y muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.